Hebreos capítulo 11, versículo 6, es un texto muy conocido. ¿Por qué? Porque en este tiempo del fin nosotros tenemos que afianzarnos en nuestro Creador y confiar plenamente en Él. Y solamente en Él. Y solamente en su palabra. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos que tener ¿qué? Fe para agradar ¿a quién? A Dios. ¿Cómo nosotros agradamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Usted dirá, bueno, eso suena bien, deme un texto. Digo, para tener les voy a dar un ejemplo. Y el mayor ejemplo es ¿quién? Cristo Yeshua. Miren Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. ¿Qué significa agradar a Dios? Ahora, para que nosotros podamos agradar a Dios, tenemos que tener fe. ¿La fe en quién? En Dios, en Yeshua, en Él mismo, en su palabra. Ahora veamos Juan 8, 28 y 29. Miren, Él mismo nos da lo que significa agradarle. ¿Qué dije? Juan 8, 28 y 29. Miren lo que la palabra de Dios dice. Les dijo pues Yeshua, Cristo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Otra palabra por hacer: obedecer. Porque yo obedezco a mi Padre y hago todo lo que a Él le agrada. ¿Qué significa agradar a Dios? Tener fe para agradarle. Hacer, obedecer, cumplir todo lo que Dios le agrada. Obedeciendo a su palabra, obedeciendo a sus mandamientos, obedeciendo a su ley. ¿Me están siguiendo? Ahora, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, la palabra de Dios nos dice de las dos características del último pueblo que habrá aquí en esta tierra. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Obedecen a quién? A Dios, a Yeshua. ¿Y tienen la fe de quién? De Cristo, de Yeshua. Estamos conectando. La ley de Dios es eterna. Siempre ha existido. Y el Señor dice, ¿qué dice? Esa será la característica de aquellos que han decidido ser fieles a mí y harán lo que a mí me agrada, dice el Señor. Ahora, Romanos 4:5. ¿Qué es la fe de Jesús, de Yeshua? Romanos 4:5. ¿Lo tenemos? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En pocas palabras, para cuando usted cree en Yeshua, que lo perdona, su fe le es contada por justicia, porque usted obedecerá y hará todo lo que Él le agrada. Esa es la fe de Yeshua, de Cristo, que confía plenamente en Él. ¿Por qué? Porque Él es amor. Ahora, Romanos capítulo 16, ahí mismo donde estamos,
Pero en el capítulo 16 vamos a leer el versículo 25 y 26. Y al que puede, ¿lo tenemos? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, de Yeshua, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, porque ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué cosa? Para que obedezcan a la fe. Vimos la conexión. La fe es hacer lo que le agrada a Él. Y obedecemos ¿a qué cosa? A la fe. A la fe que es ¿quién? Cristo, Yeshua. ¿Por qué? Porque el tiempo del fin, las características serán y guardarán los mandamientos de Dios y tienen la fe de ¿quién? De Cristo, de Yeshua, de Jesús. ¿Estamos conectándolo? ¿Voy muy rápido o voy más despacio? ¿Están siendo entendidos? Ok. 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes ¿en qué cosa? En la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Cada uno de nosotros tenemos que estar firmes en la fe. ¿Qué es la fe? Confiar plenamente ¿en quién? En Dios, en Yeshua. Solamente en Él. Eso es fe. Confiar en su palabra. Confiar plenamente en Él. Sabemos que nosotros somos salvos por fe. Y no es de nosotros, sino que es de Dios. ¿Dónde quién? De Dios. Cada uno de nosotros tenemos que afirmarnos en la fe de Yeshua, de Cristo. Hoy día mucha gente dice, yo tengo fe. Pero su vida refleja que no está complaciendo y agradando a Dios. Esa no es fe. Esa es la fe de ¿quién? De uno mismo. Porque la fe lo lleva a la obediencia. Ahora, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, nos dice, o déjenme preguntarles, ¿hay algo mayor que la fe? Porque la palabra de Dios dice, por fe somos salvos. ¿Hay algo mayor que la fe? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Hay algo mayor que la fe? ¿Qué es? Veamos 1 Corintios 13, 13. Y aquí vamos a conectar lo que hemos visto. 1 Corintios 13, 13. 13, 13. Y ahora permanece la fe. Importantísimo. Porque por fe somos ¿qué? Salvos. La esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué cosa? Es el amor. ¿Y quién es el amor? Dios, Yeshua, Cristo. Él es el mayor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la fe, porque Él es el que nos da la esperanza y porque Él nos da su amor. Sin el amor de Dios, nosotros estamos perdidos. Pero hoy día, muchos predican el amor de Dios sin obediencia. ¿Sí me escucharon bien? Muchos hoy día predican el amor de Dios sin obediencia. ¿Qué fue lo que leímos en Juan 8? Dice que Él hacía todo, obedecía todo lo que su padre le decía. Lo que le agradaba a su padre. Él obedecía al Padre. ¿Me están siguiendo? Por eso dice aquí, el mayor de todo es el amor. La fe vino a ser necesaria por el pecado. Piénsenle un poquito. La fe vino a ser necesaria a consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque yo, pecador, ahora tengo que confiar plenamente en el que me puede perdonar. ¿No lo leímos ahorita?
Lo que lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Solamente el que me puede perdonar, yo puedo confiar en Él para que yo sea perdonado. La fe vino a ser necesaria por el pecado. Pero el amor, ¿desde cuándo existe? Por toda la eternidad. El enemigo ha tratado de pervertir el amor de Dios. El amor de Dios, en el lenguaje original se usa la palabra agape. En el Nuevo Testamento se menciona 87 veces. La palabra agape quiere decir que no cambia, que es incondicional y que es eterno. Pero el enemigo vino y dijo, es que el amor de Dios es igual del amor del ser humano. Y nosotros lo confundimos. Pensamos que el amor de Dios es solamente decirle a alguien te quiero, te amo. No, el amor del hombre es muy diferente al amor de Dios. Pero se ha tenido esa confusión, ¿por qué? Porque el enemigo, el diablo, quiere destruir el amor de Dios. El del hombre se le llama el amor eros. Y miren el mayor ejemplo del tipo del amor que tiene el hombre. Vamos ahí mismo en el 13, pero ahora vamos a leer el versículo 5. Cinco y 6. No hace nada indebido. Está hablando del amor de Dios. Eso quiere decir que el que hace todo indebido es el amor de ¿quién? Del hombre. No busca lo suyo. ¿Acaso el hombre no solamente busca lo suyo? Yo quiero. No se irrita. No guarda rencor. ¿Cuál amor tenemos? ¿El amor de Dios o el amor del hombre? Eros. Versículo 6. No se goza de la injusticia. ¿Qué hoy día sucede? Están matando a una persona y en vez de ayudarle, están tomando el video para subirlo a las redes sociales. O sea, ya no hay nada, no hay un sentido del amor de Dios. El ser humano se ha perdido en el amor falso que el diablo ha traído. Y creemos que nuestro amor es igual que el amor de Dios. No, el amor de Dios es eterno. No cambia, es incondicional. Y a nosotros acabamos de ver que el amor es lo que nos mueve a ser fieles a Dios. Amén. Ahora, hubo un arzobispo que se llamó San Agustín. ¿Lo han escuchado? San Agustín dijo, no. Es que el amor agape y el amor eros, pues no hacen sentido. Voy a inventar un amor que se llama caritas. Y este amor caritas, lo que quiere decir es de que usted no puede hacer nada, pero mientras usted sea bueno, mientras usted ayude, mientras usted dé a los pobres, mientras usted no haga ningún mal, ese es el amor que usted necesita. ¿Por qué? Porque Dios va a venir y lo va a salvar porque usted es bueno. No importa que haya pecado, Él lo va a salvar. Miran la gran mentira que el enemigo ha querido distorsionar el amor completamente. El verdadero amor. Ahora, el verdadero amor vino a salvar, no a destruir. Miren 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo, Yeshua, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy ¿qué? El primero. ¿Cómo usted y yo sabemos que somos pecadores? ¿Los frutos?
Pero usted y yo sabemos que somos pecadores a través de ¿qué? De la ley de Dios. Y la ley de Dios es ¿qué? Eterna. Y quiero volver a decirles que Dios y Cristo son amor y son eternos. Porque ustedes van a decir, bueno, por ahora ¿dónde nos está llevando? Vamos a tratar de conectar todo esto. ¿Por qué? Porque el Señor desea llenarnos de su amor para que nosotros hagamos lo mismo que Cristo hizo cuando vino a esta tierra y hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado y hizo todo lo que le agradaba a su Padre. Obedeció completamente a Él. Y eso desea que nosotros también lo hagamos. Miren Romanos 3:20. Romanos 3:20. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen estos textos, pero vamos a mirarlos en esta hora, para aquellos que no lo conocen. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Quita la ley de Dios, ¿qué sucede? Pues no sabremos lo que es bueno y lo que es malo. No hay necesidad ¿de quién? Del Salvador. Sería un mundo perdido. Por eso la ley de Dios es eterna. Muchos piensan que se hizo la ley de Dios aquí en la tierra. No, vamos a verlo más adelante. La ley de Dios es eterna. Siempre ha existido. Miren el capítulo 4, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? Transgresión, pecado. Eso quiere decir que la ley es eterna. Y la ley nos lleva al conocimiento del pecado. Miren el capítulo 5, versículo 13. 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa al pecador. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese texto? Que la ley existía antes que el pecado. Por eso la palabra de Dios dice que es eterna. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaréis. ¿Cuál ley está haciendo referencia? ¿A qué ley? A lo de los 10 mandamientos. No codiciarás. ¿Qué dice el mandamiento? No codiciarás lo de tu prójimo. Nada, ni la casa, ni el carro, nada. Ni la mujer, ni el hombre, ni el esposo, ni el hijo, ni el hija, nada codiciarás. Estaba haciendo referencia ¿a qué? A la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Marcos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 28 y 30. 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí viene el mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué cosa? Tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Ustedes ven la relación de obedecer con amar? ¿Lo miran? ¿Lo miraron o no lo miraron? El amar a Dios es obedecer su ley. ¿Por qué? ¿Qué nos dice en Juan capítulo 14, versículo 15? Si me amáis,
Ahí no hay opción alguna. Él dijo, si tú crees que me amas, guarda mis mandamientos. No, él dijo, si me amáis, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Juan 14, 15. O sea, amar es obedecer. Y él nos dijo cómo debemos de amarle. ¿Obedeciendo qué? Sus mandamientos. Ahora, para obedecer tiene que haber ley. ¿No es así? Es un requerimiento, no solamente al ser humano, sino también a los ángeles, a todo lo que él ha creado. Usted dirá, bueno, ¿de dónde sacó usted que los ángeles también obedecen? Y si obedecen, ¿qué obedecen? Pues la ley de Dios. Miren lo que dice en Salmos, capítulo 103, versículo 20. Salmos 103, 20. ¿Qué nos da referencia a esto? Que la ley también existe ¿en dónde? En el cielo. Y vamos a verlo. Salmos 103, versículo 20. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. El precepto son ¿qué? Sus mandamientos. O sea, los ángeles obedecen la palabra de Dios y obedecen a la ley. ¿Y dónde están los ángeles? En el cielo. Hay aquí alrededor de nosotros. Pero ellos también obedecen. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En 1 de Juan capítulo 2, versículo del 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Usted conoce quién es Dios? ¿Usted conoce quién es Cristo? Yeshua. Él es ¿qué? Él es Dios y es eterno y es amor. Amén. ¿Lo conoce? Mire lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos ¿qué cosa? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No está en él. Esto es embarazoso. ¿Cómo dice? Ya dije, embarazoso. ¿Lo dije bien? Embarazoso, porque mucha gente dice, yo le conozco, pero no guarda los mandamientos. ¿No es así? Muchos tendrían que tener pena decir que conocen a Dios y no guardan los mandamientos. Una vergüenza. Y el que dice que lo conoce, pero no lo guarda los mandamientos, el tal es un ¿qué? Mentiroso. Ahí mismo Juan 2, 1 Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece ¿en qué? En amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Notaron la conexión o los perdí? ¿Qué dice? ¿Qué acabamos de leer en el capítulo 2? Dice, y sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Miren el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor ¿de quién? De Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Ya lo conectamos todo? Dios es amor. Cristo y Yeshua es amor y son eternos. Su ley es eterna. ¿Y cómo se perfecciona el amor de Dios en nuestras vidas? Cuando le obedecemos. Cuando guardamos su palabra. Cuando hacemos lo que Él le complace. Lo que le agrada. Miramos la conexión. Los llevé por aquí y por allá.
Pero quise llegar a esto, ¿por qué? Porque el amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando nosotros le obedecemos. Y si el amor de Dios no está en nosotros, ¿qué dice? Somos unos mentirosos, unos hipócritas. Por eso cuando nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios, cumpliendo y guardando sus mandamientos, mucha gente dice, ¿para qué yo voy allá si allá está lleno de hipócritas? Dicen que aman y destruyen. Dicen que ayudan y no dan. Dicen que guardan y no guardan. Se van de la iglesia y se olvidan de Dios. Dicen que guardan y no guardan. El amor de Dios desea perfeccionarse en nosotros para que Él more en nosotros, para darnos la capacidad para serle fiel. Gloria a Dios. Porque nuestro Dios, Él es el que lo quiere hacer en nosotros. Miren ahí Juan 15, bueno, no ahí, pero ahora en Juan 15, versículo 7. Vamos a reafirmar este punto del amor eterno, de la ley eterna y del amor ejemplificado, el amor práctico de nosotros hacia Dios a través de la obediencia. Y que el amor se perfeccione en nosotros. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será ¿qué? Hecho. A veces pedimos y pedimos y pedimos, pero no somos fieles a Dios. Lección muy grande. Pero hay que ¿qué? Hay que permanecer en Él. Miren el 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis ¿en qué cosa? En mi amor. Reafirmando lo que hemos estado viendo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué mayor ejemplo necesitamos que el que Cristo Yeshua nos dio? Porque Él desea perfeccionar el amor de Dios, de Yeshua, en nuestras vidas. Perfeccionarlo para que nuestro amor sea el amor de Dios. No el amor egoísta de la carne. No el amor falso de caritas. Sino el amor agape que Dios desea poner en nuestras vidas. Predicar el amor de Dios sin obediencia es una mentira. El amor de Dios nos lleva a la obediencia. Y nos lleva a acrecentar ¿qué? Nuestra fe, porque confiamos solamente en Él. Que Él nos da su poder para serle fiel. Que Él nos da la fuerza para ser valientes. Él nos da su gozo para que nosotros tengamos el poder de serle fiel a Él. Y el amor de Dios se perfeccionará en nuestras vidas. Miren el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced ¿qué? En mi amor. Y el amor es ¿qué? Dígame otra palabra por amor. Obediencia. El amor es obediencia. Como Él obedeció a su Padre, nosotros le obedecemos a Él. El amor de Dios se perfecciona en nosotros para que seamos obedientes. Al amor es obediencia. Y el amor es ¿qué? Eterno. Su ley es eterna. Juan 15, pero ahora vamos a leer el versículo 12. 12. Porque cuando nosotros tenemos el amor agape de Dios, Él permanece en nosotros, entonces nosotros le obedeceremos y nos capacitará ahora para lo que dice el versículo 12.
¿Qué dice? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. No es antes. Muchos dicen, es que el amor de Dios es amar al prójimo. Sí, pero el amor de Dios primero tiene que ser perfeccionado en nosotros y nosotros ser fiel a Él para nosotros amar a nuestro prójimo. Porque si no, solamente estaríamos haciendo el amor caritas, dándole y predicándole que solamente el Dios lo ama, pero no tiene nada que hacer. No hay nada que, así está bien. Ustedes han escuchado ese amor caritas, que le quiere ver la carita. Porque el amor de Dios, la palabra de Dios dice que el amor es Dios, Yeshua, y son eternos, su ley es eterna, y nosotros mostramos el amor de Dios por nuestra obediencia. Y el amor de Dios se perfecciona en nosotros para que seamos obedientes. Y entonces, ahora sí, iremos con el amor agape, ayudando a nuestro prójimo, amándole. Miren ahí en Juan 17, versículo 23. Mire cuán grande es el amor de Dios. Ay, esto en China hasta la piel, mire. Mire el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. ¿De quién está hablando? ¿Quién en nosotros? Yeshua, Cristo. Y tú en mí, el Padre en Cristo. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Están en el correcto? ¿Qué dije? Juan 17, 23. Dice, ¿cómo el Padre nos ama? Como Él ama a su Hijo. Es el mismo amor que Él nos tiene a nosotros, que Él da a su Hijo. Oiga, si eso no lo pone a pensar, pues yo no sé qué. O sea, el Padre nos ama igual que al Hijo. Y Él que desea perfeccionar su amor en nosotros. Pero Él desea que nosotros mostremos el amor práctico, obedeciendo a sus mandamientos. Porque el obedecer es amar. Ahí mismo, el 26. Y les has dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El nombre no solamente es Yeshua, Yah, Cristo, Jehová, Elohim, sino que el nombre representa el carácter de nuestro Dios. ¿Y cuál es el carácter de nuestro Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el carácter de nuestro Dios. El cumplimiento de su ley significa amar a Dios. Significa tener el amor de Dios. Amén. Hay que obedecer a su palabra. Y en este tiempo del fin, donde el diablo tratará de forzarlo a usted a desobedecer a Dios, nosotros tenemos de una vez por todas permitir que el amor de Dios se perfeccione en nuestra vida. ¿Usted sabe cuál es la fundación de toda relación? La fundación de todas las relaciones. Dios desea vivir en nosotros. Amén. Dice, para que mi amor esté en vosotros y yo esté en ustedes. En usted.
en mí. La fundación de toda relación, esta es la fundación. Veámoslos. Nehemías, versículo 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los pusieres por obras, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Gloria a Dios. Porque la fundación de la relación con Dios es ¿qué cosa? ¿Es qué cosa? ¿Cuál es la fundación de la relación con Dios? Obediencia. ¿Cuál es la relación matrimonial? Obediencia a la ley de Dios. ¿Cuál es la fundación de toda relación social? Obedecer a Dios. ¿Cuál es la fundación de su vivir? Obedecer a Dios. Porque ahí se perfecciona el amor de nuestro Dios. Porque Dios es amor. Hermano, cuando usted escuche a alguien predicar del amor de Dios sin obediencia, no está predicando el amor de Dios, estará predicando el amor de alguien más. ¿Por qué? Porque el amor se perfecciona ¿en qué? En la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios es eterno. Dios es amor. Cristo Yeshua es Dios y es eterno y es amor. Su ley es eterna y es amor. Porque el amor se muestra obedeciendo la ley de Dios. Gloria a Dios. Estamos en una batalla. ¿En qué lado tú estarás? ¿En el amor de Dios o en el amor del otro? El amor del otro te puede dar todo el mundo, todo lo que tú quieras, pero estarás perdido. Dios quiera y que nosotros podamos afianzarnos en el amor de Dios. Que Él perfeccione su amor en nosotros y que Él habite en nosotros, haciendo todo lo que Él le agrada como Él lo hizo con su Padre. Pongámonos del lado de Dios, tomemos la decisión. Tomemos la decisión. Porque el tiempo se está acabando. Los ataques del enemigo cada vez son más fuertes. Y usted dirá, bueno, exagera, no, trató de quitarme que la voz ahorita para que no mostrara el amor de Dios. Pero gloria a Dios que Él pudo más. Hermanos, tomemos la decisión. Dios hará el resto. ¿Por qué? Porque Él dice, yo quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Yo os daré para que andéis en mis estatutos. Yo haré que tú andes leal a mí, obedeciendo mis mandamientos. Él es el que te va a dar el poder. Tu poder de nada sirve. Él te va a dar el poder. Solamente confía en ¿qué? En su amor, que te lleva a la obediencia. Conociendo el tiempo en que vivimos para serle fiel. Porque Dios lo ha establecido. ¿Qué tú le vas a decir al Señor? Yo no sé, pero yo espero que hoy día cada uno de los que estamos aquí, de los que están escuchando a través de las redes sociales, tomen una decisión por nuestro Dios y que su amor se perfeccione en cada una de nuestras vidas. Pídaselo al Señor, clámele al Señor. El Señor desea que nosotros le pidamos.
No es solamente de tenerlo aquí guardadito. No, hay ocasiones en que el Señor dice, clama, clama y pide. Pídale al Señor. Si no tiene fuerza, pídale al Señor por fuerza. Clame a Dios por lo que Él quiere hacer en su vida. Pídale al Señor. No se quede callado. Es el problema de muchos. Nosotros, es como dice, llenamos la copita hasta que ya se revienta. No esperemos a que se reviente. Clamemos a Dios por su poder, por su fuerza, por su amor. Clamémosle para que Él pueda morar en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos serle fiel a Él. Clamemos al Señor. Digámosle, Señor, aquí estoy yo. Haz conmigo lo que tú quieres hacer. Cambia lo que tiene que ser cambiado. Quita lo que tiene que ser quitado. Y el Señor lo hará. Porque si usted lo pide, mire, nomás quédese quietecito y sorpréndase de lo que va a hacer Dios en su vida. Porque Él lo va a hacer, porque Él lo prometió. Decídase hoy día por nuestro Dios.